compañeras legisladoras, compañeros legisladores. El pasado 29 de julio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 17 que aprobamos ambas cámaras del Congreso en el pasado periodo ordinario de sesiones. El Diario Oficial de la Federación ha publicado ya la reforma y a partir de la publicación el inicio de su vigencia para asegurar uno de los hechos jurídicos más importantes en la defensa de los derechos colectivos. Son las llamadas acciones colectivas. La reforma constitucional dice: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Cabe señalar que, si bien de manera tardía, con esta inclusión México se incorpora a los países que prevén en su legislación la tutela de los llamados derechos colectivos o difusos, con los que se amplía de manera significativa la esfera jurídica de los gobernados. En este tenor, y como consecuencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al artículo 17, me permito presentar a la consideración de la Honorable Cámara de los Diputados por la vía de la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a las acciones colectivas. Un mecanismo que ha probado su eficacia en otras latitudes ha sido la tutela de los derechos e intereses en forma colectiva a través de un derecho de acción consecuente. Las acciones colectivas, para decirlo en términos generales, son instituciones procesales cuyo objeto es la defensa, protección y representación jurídica de tipo colectivo respecto de derechos e intereses propios de los integrantes de un grupo en el ámbito de una colectividad. La presente iniciativa se concreta a partir del análisis y revisión de distintos textos, de los que destacan, entre otros, los dictámenes emanados en la Cámara de Senadores, los emanados de la Cámara de Diputados, como se desprende de la lectura de los párrafos previos, en donde incluso se hace referencia literal a diversos aspectos de la exposición de motivos del dictamen por el que esta Cámara aprobó la respectiva minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 17. La propuesta de ley que ahora presento a la consideración del Congreso de la Unión se divide en 8 capítulos, uno de los cuales, el séptimo, contiene 7 secciones. El capítulo primero es el relativo a las disposiciones preliminares. El segundo regula el ejercicio de la acción, que puede ser colectiva o relativa a intereses difusos, como más adelante se detalla. El tercero establece los requisitos de la demanda respectiva. El cuarto regula la representación común. El capítulo quinto fija las reglas de la competencia. El sexto determina las nociones. El séptimo prevé las reglas del trámite y se divide a su vez en 7 secciones.
todo el proceso relativo a la demanda, desde la admisión de la demanda, la contestación, la audiencia, etcétera, hasta el capítulo 8, que se ocupa de las acciones individuales. La presente iniciativa tiene como propósito concretar este paso trascendental del Congreso de la Unión en el campo de los hechos. Muchas reformas constitucionales se difunden con gran profusión en los medios de comunicación, pero muy pocas de ellas tienen el paso siguiente, la consecuencia inmediata que debiera ser la ley reglamentaria, que las posibilite, no solo que las haga vigentes, sino que las haga positivas, que vinculen, que obliguen, que tutelen realmente con procedimientos. Este es el espíritu de la iniciativa que ahora propongo al Honorable Congreso de la Unión. Pido a la Comisión Permanente que sea remitida a la Cámara de los Diputados, por supuesto. Recupero para la iniciativa y la discusión uno de los principales motivos por los que el Congreso de la Unión hizo la reforma constitucional pasada. Decía la exposición de motivos del dictamen por el que las cámaras aprobaron la reforma a la Constitución: uno de los acontecimientos destacados en el campo jurídico universal y del cual no solo es ajeno el derecho mexicano, sino inclusive pionero, es el nacimiento de los derechos sociales. En efecto, se trata de derechos en los cuales se entroniza al ser humano no como individuo aislado, sino formando parte dinámica de una colectividad que tiene una tarea, una finalística igualmente colectiva. No puede tener vivencia bajo el actual sistema un amparo protector de garantías sociales, porque al fin y al cabo se sigue requiriendo un agravio personal, solo reclamable por el individuo aislado que se ve afectado en sus derechos personales, aunque reconozcamos que ese individuo forma parte de un grupo social protegido en virtud de una declaración teórica de que existen derechos sociales. No estamos proponiendo una acción popular, sino tan solo una acción por interés general, pero por supuesto legitimada. La iniciativa que planteo pretende ser punto de referencia, punto de partida del debate y la discusión que el Congreso debe a su propia reforma constitucional, y está sujeta, como cualquier iniciativa, a enriquecerse con el análisis y el trabajo de las comisiones, a fortalecer su contenido, a materializarse en un dictamen y luego en minuta y ojalá próximamente y muy próximamente en una ley al servicio de todos los ciudadanos mexicanos. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Corral. Se turna. Se inscriba, se vuelva a inscribir mi punto de acuerdo. Yo sí quiero leerlo en la tribuna y discutirlo. Se refiere a la solicitud de que sea declarada desierta la licitación 21 del espectro radioeléctrico referida a la banda 1.7. Me parece un tema fundamental. Por eso yo no quisiera que ya ahorita se hiciera un turno, porque yo he pedido un trámite de obvia y urgente resolución. Está a punto de tomarse la decisión en la COFETEL, que tanto preocupa a muchos compañeros legisladores aquí, y que no podemos dejar pasar, presidente, un asunto de urgencia. Entonces yo sí pediría que se pudiera pedir, por lo menos en la siguiente sesión, que se discutiera en esa sesión y se pudiera aprobar o rechazar en su caso, pero que se discuta, porque es muy importante el tema. Se trata del precio irrisorio que quiere pagar Televisa y Nextel por 30 megahertz del espectro radioeléctrico. Quieren pagar 180 millones de pesos solamente, presidente. Diputado Javier Corral, su solicitud es total y absolutamente obsequiada. Se retiran de los turnos
se reprograma para la próxima sesión, pero además usted y yo sabemos que su preocupación ha quedado debidamente registrada en el diario de los debates. Se levanta la sesión y se